Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El caso polémico que está enfrentando la cuarta transformación, pues es la renuncia del, de quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos a Carlos Ursúa, quien de verdad ha generado toda una serie de especulaciones, rumores en torno a su renuncia, y hay quienes que incluso llegan a mencionar que quizás hasta un expresidente de México esté atrás pues de esta orquestación que está haciendo Carlos Ursúa en su afanoso intento de querer dejar claro que hay decisiones de López Obrador que no son adecuadas y que van a impactar en el tema hacendario, en el tema financiero económico del país. Y es que en su carta de renuncia habló de que había pues influencias de gente que pretendía o que logró poner a gente sin el perfil en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, también refirió que él no está de acuerdo, ya posteriormente en una entrevista que dio a la revista Proceso, al menos con 6 asuntos claves del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el propio Carlos Ursúa pues enfatizó de manera pero muchos dicen que a lo mejor hasta ya de manera visceral estos temas contra Andrés Manuel López Obrador, quien se supone era uno de los hombres de más confianza con Andrés Manuel López Obrador, tanto pues que le delegó el asunto del dinero del gobierno federal. Y bueno, resulta que en esta entrevista que le dio a Hernán Gómez Bruera, ahí detalló sus discrepancias claves. Se trata de 6 que tuvo con el presidente de México, Alfonso Romo, y el conflicto de interés. Menciona ahí que le cuesta mucho trabajo entender cómo un hombre que admira a Augusto Pinochet y a Maciel acabó no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso jefe de la oficina de la presidencia. Es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Ahora bien, también dijo que Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y Economía. El presidente no lo dejó, pero sí pudo imponer a Margarita Ríos Farjad en el SAT y a Eugenio Nájera en Afinsa y Bancomex. Este último ha sido desde siempre su mano derecha en el sector empresarial, mientras que para que ella pudiera ser impuesta se tuvo que cambiar la propia ley del SAT. Guardó al menos ahí prudencia. Carlos Ursúa no se quiso aventar el tiro, dijo que no sabe si hay familiares de primer grado, obviamente beneficiándose con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el otro tema también dice no está de acuerdo con lo de la construcción del aeropuerto Texcoco. Dijo que él no estuvo de acuerdo en que se suspendiera ese proyecto. Mencionó que él estaba a favor de que continuara la construcción de este aeropuerto. Creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Y bueno, otro también asunto en el que no está de acuerdo el propio Carlos Ursúa es la refinería de Dos Bocas. Menciona que Santa Lucía no empezará sino al menos en 3 meses. El Tren de Maya sigue en diseño. ¿Para qué poner tanto dinero ahí cuando podría utilizarse para carreteras y otras cosas? Eso explica en gran medida por qué la inversión pública se cayó y se ha puesto el dinero en grandes proyectos que apenas están empezando a madurar. Probablemente el presidente quiso asignarle recursos para mandar la señal de que esos proyectos iban en serio, pero creo que fue un error. Eso es lo que comenta el propio Carlos Ursúa. En el plan de negocios de Pemex dijo que otra de sus diferencias tiene que ver con el plan de negocios de Pemex. Creo que ese plan puede ser muy bueno y se puede sanear la situación de la empresa en 3 años. Sin embargo, solo será posible si evitamos proyectos como el de la refinería o nos abocamos de manera intensiva a la explotación y producción de crudo. En fin, también dijo que tuvo problemas con Manuel Bartlett y el gasoducto. Mencionó que pues él
pues de alguna manera se sintió mal que Andrés Manuel López Obrador le dio el lado a Bartlett y no a Carlos Ursúa. Resulta que Bartlett, que tiene una fuerte visión estatista, encontró varios contratos de empresas extranjeras de construcción de gasoductos que para él son un robo a la nación. Y bueno, menciona él que tiene otra visión, que no coincidieron. En fin, el punto es que terminó dándole lado a Andrés Manuel a Manuel Bartlett. Y finalmente, el memo de austeridad de AMLO dice, desde que llegamos al gobierno sabíamos que había que recortar recursos para liberar fondos que pudieran destinarse a los programas sociales. Cuando presentamos el presupuesto en diciembre, por tanto, ya se habían incluido recortes donde había que hacerlo. En ese primer esfuerzo que se hizo estuve naturalmente de acuerdo. En marzo dijo, sin embargo, se produjo un memorándum del presidente de la República impulsado por la Secretaría de Función Pública donde se planteó una reducción extra al gasto que a mi juicio fue excesiva. En fin, dice que eso afectó obviamente también la operatividad del mismo gobierno, afectó a las secretarías, se tuvo que hacer despidos y finalmente, según Carlos Ursúa, no valía la pena hacerlo. Ante esto, pues, y obviamente sus adversarios políticos de Andrés Manuel han aprovechado toda esta información para pues iniciar una campaña mediática contra el presidente mexicano. Hablaron de recesión económica, tuvo que decir Andrés Manuel que eso no era cierto, pero en la conferencia de prensa matutina le preguntaron sobre este asunto. Llama la atención que dice que no se arrepiente López Obrador de haber invitado a Carlos Ursúa al gobierno, que Benito Juárez cambió 30 veces de secretario de Hacienda y bueno, el propio López Obrador se refirió así a este tema. Mire, en un proceso de transformación hay muchos cambios. Yo les decía, lo que pasa que pues suele no contextualizarse, se editorializa, en el Reforma editorializa y siempre están en contra de nosotros, pero no contextualizan. Yo hablé aquí de que en 14 años el presidente Juárez cambió, creo, 30 veces de secretario de Hacienda. Sí, porque era una transformación. De esos 14 años, él pudo gobernar con relativa tranquilidad. Pues 5, que todo lo demás fue luchar contra los conservadores y contra los invasores extranjeros, pero casi 30. Nosotros llevamos 1 y es una transformación. Entonces, en términos políticos, nuestros adversarios, ¿no?, piensan que agarrando temas en contra de nosotros, les digo cuáles son los temas: Lomelí, Ursúa, la recesión económica. A ver, ¿cuál otro? El aeropuerto, sí. Y un tema que sí hay motivo de fondo, la inseguridad. Pero eso ni siquiera lo atienden mucho. Es Lomelí, es Ursúa, es la recesión. Entonces, quieren que nos enganchemos en eso. No, estamos buscando la transformación del país, ¿sí?, y
estamos muy conscientes de que hay una oposición, una prensa fifí. Ya expliqué qué cosa es la prensa fifí y es cosa de ver la historia, ¿sí? Que la tenemos en contra. La vez pasada lo comentaba, de 100 columnistas, 95 en contra. Hoy o mañana o pasado, cosa que no sucedía anteriormente. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Entonces, esa es la situación. Afortunadamente, existen las benditas redes sociales. Imagínense tener el cuestionamiento y la difamación permanente del Reforma sin las redes sociales, como era antes. Ahora no. Hablaba yo la vez pasada del Financiero, también sale una nota del Financial Times y se divulga, ¿no?, por todos los medios convencionales, cuando el Financial Times guardó silencio cómplice cuando se saqueaba al país. Y decía yo de que era mejor el Financiero que el Financial Times. Y resulta que al día siguiente el Financiero se avienta, se lanza con una nota de que estábamos corriendo a los médicos mexicanos para contratar médicos cubanos. Entonces, sí, está bien la polémica. Esto no se había presentado. Por eso, el día que venga San Juana, me voy a sentar, porque va a estar bien, pero a todos hay que pedirles calma, ¿no? Respirar profundo. Pero antes no se podía tocar al intocable, pero también sí, no se podía hacer un cuestionamiento a los medios. ¡Qué barbaridad! Me están limitando mi libertad. No.